Universidad Autónoma del Estado de México. Anormalidades de vías urinarias bajas. A cargo del doctor especialista en urología, Alberto Carlos Vilchis Canales. Equipo 3. Presenta. Para una mejor comprensión del tema, empezaremos con diferenciación sexual normal. La diferenciación sexual ocurre mediante un proceso muy organizado. Los cromosomas y autosomas sexuales determinan el desarrollo de gónadas, producen hormonas que luego dirigen el desarrollo de los órganos genitales internos y externos. Sexo cromosómico. El material genético necesario para el desarrollo del fenotipo masculino suele localizarse en el brazo corto del cromosoma Y. El gen o la región que determina el sexo y que tiene un papel crítico en el cromosoma Y es la región SRY, que dirige el desarrollo de los testículos al interactuar con otros genes como SOX9. La información genética se sabe que es necesaria para el desarrollo masculino y femenino. Más allá de la diferenciación gonadal, está localizada en el cromosoma X y en los autosomas. Las gónadas se desarrollan a partir de las crestas urogenitales, que se forman durante la cuarta semana de gestación mediante la proliferación del epitelio celómico y la condensación del mesénquima subyacente a lo largo del mesonefros. Las células germinativas, localizadas en el endodermo del saco vitelino, migran hacia las crestas gonadales. En la etapa temprana de desarrollo, la gónada es ambigua y tiene la capacidad de formar testículos u ovarios. Semanas 6 y 7. Inducen el desarrollo de los testículos, con ayuda del gen supresor del tumor de Williams, factor 1 de Fuji-Tarsa, factor 1 esteroidogénico y LIM1. Las células germinales primordiales se diferencian en células de Sertoli y de Leydig. Se agregan a cordones espermatogénicos. El tejido mesenquimatoso liso se condensa en una capa gruesa, la túnica albúginea, que rodea a los testículos y separa su conexión con el epitelio celómico, con lo que previene mayor migración de las células mesonéfricas a los testículos. El fenotipo femenino es la vía de desarrollo predeterminada, en ausencia de la cascada SRY. El inversor de sexo sensible a dosis, DAX1, es esencial para el desarrollo ovárico y está localizado en el cromosoma X, en el brazo corto. Ambos compiten para estimular a las proteínas reguladoras agudas esteroidogénicas, STAR, primer paso en la esteroidogenia, y facilita la conversión de colesterol en pregnenolona. A las 3.5 semanas de gestación se desarrolla el sistema de Wolff, el cual está conformado por dos conductos longitudinales que se conectan en sentido craneal a los mesonefros y que drenan en sentido caudal en el seno urogenital. Casi en la sexta semana de gestación, el conducto de Müller se desarrolla a partir de una evaginación del epitelio celómico, apenas lateral al conducto de Wolff. Semanas 8 y 9 de gestación. Las células de Sertoli de los testículos fetales secretan una glucoproteína, la sustancia inhibidora del conducto de Müller, una hormona antimülleriana que diluye la membrana basal y condensa las células mesenquimatosas alrededor del conducto de Müller. La regresión del conducto de Müller solo ocurre en el lado ipsilateral del testículo fetal, produciendo esta hormona. Y también induce la formación de los túbulos seminíferos y da mayor diferenciación a los testículos. Semanas 9 y 10. Aparecen las células de Leydig en el testículo y empiezan a sintetizarse la testosterona, que transforma el conducto de Wolff en el conducto genital masculino, que queda completo para el final de la semana 11 de gestación. También induce el desarrollo de los órganos genitales externos, a partir del tubérculo genital, el seno urogenital y los primordios genitales.
La 5-alfa reductasa tipo 2 convierte la testosterona en 5-alfa dihidrotestosterona, DHT, para la completa diferenciación del pene, con una uretra y un glande tipo masculino. La testosterona se disocia de su proteína portadora en el plasma y entra en las células mediante difusión pasiva. Una vez en la célula, la testosterona se fija al receptor de andrógenos e induce cambios en su conformación y la protege de la degradación mediante enzimas proteolíticas. Después, al entrar al núcleo, el complejo de receptor de andrógenos y la testosterona se fija, y las secuencias reguladoras de DNA del elemento de respuesta androgénico dentro de los genes con respuesta andrógeno las activa. Se fija a los receptores y forman un complejo que regula la transformación de los tejidos en el glande, la uretra peniana y cavernosa, las glándulas de Cooper, la próstata y el escroto. Durante la semana 28 y 37 de gestación empieza el descenso testicular al escroto, y esto depende de los andrógenos. Ahora hablaremos un poco sobre el desarrollo de genitales femeninos. Los genitales internos se desarrollan a partir de los conductos de Müller. Sin las hormonas producidas por los testículos, los conductos de Wolff tienen una regresión en la semana 9. Las partes craneales de los conductos de Müller forman las trompas de Falopio, mientras que las partes caudales se fusionan y forman el útero, el cuello uterino y la parte superior de la vagina. Los órganos genitales externos, parte inferior de la vagina, el vestíbulo, las glándulas de Bartolini de Skin, el clítoris, los labios menores y mayores, se desarrollan a partir del seno urogenital y los tubérculos genitales. El ovario realiza un descenso transabdominal parcial, sin embargo no ocurre un descenso transinguinal del ovario, por lo que queda por debajo del borde de la pelvis menor. Desarrollo de genitales masculinos. Como anteriormente lo habíamos dicho, con la programación genética SRY, la diferenciación sexual, la señalización hormonal, la actividad enzimática y el remodelado del tejido contribuyen al desarrollo de los genitales masculinos. Al final del primer mes de gestación, el intestino posterior y el futuro sistema urogenital alcanzan la superficie ventral del embrión, en la membrana cloacal. El tabique urorectal divide esta membrana en una mitad posterior o anal y una anterior, la membrana urogenital. La más cefálica es el tubérculo genital. Los primordios genitales flanquean la membrana urogenital a cada lado. Bajo la influencia de la testosterona, como respuesta a un cúmulo de lutotropina de la hipófisis, tiene lugar la masculinización de los órganos genitales externos. Aumenta la distancia entre el ano y las estructuras genitales, se elonga el falo, se forma la uretra peneana a partir de la ranura uretral y se desarrolla el prepucio. Para la semana 8 de gestación, los órganos genitales externos continúan en un estado de indiferenciación. La uretra peneana se forma como resultado de fusión de los bordes mediales de los pliegues uretrales endodérmicos. A medida que progresa el desarrollo de los bordes endodérmicos de la ranura uretral, empiezan a fusionarse y forman el rafe medio. Antes de la semana 16, los pliegues uretrales se han fusionado por completo en la línea media del vientre del tallo peniano. La curvatura peniana ventral normal, que se presenta durante el desarrollo, se resuelve antes de la semana 20. La uretra del glande presenta un epitelio plano estratificado que se forma por una extensión del epitelio del seno urogenital, que se somete a una transdiferenciación, es decir, una intrusión primaria del tejido ectodérmico de la piel del glande, mientras que en la uretra anterior se encuentra un recubrimiento urotelial. En la semana 24 de gestación se revela un desarrollo peniano completo,
amplia inervación neuronal, justo arriba de la capa de la túnica de los cuerpos cavernosos. Los trastornos de diferenciación sexual se dividen en tres: trastornos del sexo cromosómico, trastornos del sexo gonadal y trastornos del sexo fenotípico. Trastornos del sexo cromosómico se deben a anormalidades en la cantidad o estructura de los cromosomas sexuales. Dentro de los ejemplos podemos encontrar al síndrome de Klinefelter, en el cual hay un cromosoma X adicional, y el fenotipo se va a caracterizar por ginecomastia, estatura elevada, cadera ancha, carencia de vello facial, cara redonda, osteoporosis, crecimiento del vello pubiano, similar o idéntico al patrón de la mujer. El hombre XX va a tener una ausencia del cromosoma Y se va a caracterizar por ginecomastia, estatura corta, incremento en la incidencia de hipospadias, estado mental normal y puede ser de origen familiar. La disgenesia gonadal mixta va a tener una virilización incompleta y regresión de Müller. En el síndrome de Turner vamos a tener una ausencia del cromosoma X y se va a conocer como la mujer inmadura, en la cual vamos a tener estatura corta, poco desarrollo mamario, cuello membranoso y otras anomalías somáticas. También podemos encontrar anomalías cardiovasculares, renales y autoinmunitarias. La mujer va a tener infertilidad y amenorrea, y en la hermafrodita verdadero o DSD ovotesticular va a ser una patología desconocida. Los órganos genitales externos van a ser por lo general ambiguos en el 70% y estos van a ser criados como hombres. Vamos a tener tanto conductos de Wolff como conductos de Müller. En los trastornos del sexo gonadal vamos a tener anormalidades en el desarrollo de las gónadas, con cariotipo normal 46XX o 46XY. Por ejemplo, el síndrome de Swyer, disgenesia gonadal completa, en la cual vamos a tener estatura alta, pero vamos a tener órganos genitales externos inmaduros. Por lo tanto, la mujer no se va a desarrollar con características sexuales acentuadas. Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y puede ser familiar. Y el síndrome de testículos ausentes, el cual se puede deber a una mutación, a un teratógeno o a traumatismo a testículo. En los trastornos del sexo fenotípico se deben a anormalidades en la producción o actividad hormonal. Por ejemplo, en el pseudohermafrodita femenino vamos a tener un exceso de andrógenos y en el pseudohermafrodita masculino vamos a tener un defecto en la síntesis de testosterona, por lo que los órganos genitales externos van a ser ambiguos, aunque las gónadas sean correctas. Por ejemplo, XX ovario y XY testículo. Evaluación clínica de pacientes con órganos genitales ambiguos. El diagnóstico exacto de un paciente con órganos genitales ambiguos es un proceso desafiante, por lo que es necesario realizar una evaluación clínica adecuada, empezando con los antecedentes, ya que algunas patologías pueden ser hereditarias. La exploración física es muy importante, ya que esta nos ayuda a detectar signos característicos de cada uno de los síndromes, como la presencia o ausencia de gónadas, el tamaño, criptorquidia y problemas de crecimiento. En la evaluación cromosómica, el método más recomendado es la evaluación directa de los cromosomas a partir de leucocitos de sangre periférica cultivada, aunque esta es más prolongada y requiere de 2 a 3 días. En la evaluación bioquímica vamos a poder observar la presencia o ausencia de esteroides en orina y la respuesta de la testosterona después de estimulación con coregonadotropina humana. Y en la evaluación radiográfica, los métodos que más se utilizan son la ecografía, la resonancia magnética y la inyección de medio de contraste radiográfico a través de la apertura de los senos progenitales.
y la genitografía, en las que también podemos encontrar signos característicos como la hipospadia, como se muestra en la imagen. El tema que hoy nos compete es malformaciones de vías urinarias bajas. Para comenzar a hablar de malformaciones, en este caso congénitas de vías urinarias bajas, debemos conocer su epidemiología. Es importante conocer que tanto las anomalías congénitas renales y anomalías congénitas de vías urinarias constituyen la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, esto en niños menores de 5 años. Por tal motivo, constituyen una alta tasa de morbilidad y fallo renal en estos niños. Aproximadamente del 20 al 30% de todas las alteraciones identificadas en periodo prenatal corresponden a estas malformaciones. Dentro del fallo del desarrollo embriológico normal de las vías urinarias o del tracto urinario, existen factores genéticos y ambientales que van a dar lugar a anomalías de este tracto. Hablando de América Latina, aproximadamente se tiene una incidencia que varía entre el 2.8 y 15.8 por 1 millón de personas de la población. Como sabemos, el tracto urinario bajo o vías urinarias bajas está constituido de acuerdo a muchas literaturas desde uréteres, vejiga y uretra. Por tal motivo comenzaremos a hablar de las malformaciones congénitas vesicales más importantes. En este caso hablaremos de extrofia vesical. La extrofia vesical es una anomalía congénita muy rara, la cual se debe al defecto ventral completo del seno urogenital y del sistema óseo suprayacente. Se presenta más en hombres teniendo una relación de 1.5 a 1 con respecto a mujeres. Dentro de los signos y síntomas podemos encontrar que el abdomen central inferior está ocupado por superficie interna de la pared posterior de la vejiga. Y un signo característico que nosotros podemos observar y de igual manera la mamá o los familiares del paciente es que la orina brota de los orificios ureterales a través de la pared abdominal. En estos pacientes las ramas de los huesos pélvicos están muy separadas, lo cual ocasiona que el anillo pélvico carezca de rigidez y que ambos fémures estén girados en sentido externo y por tanto el niño camine como pato. También aquí los músculos rectos del abdomen están muy separados entre sí, tomando en cuenta el aspecto caudal. Como se puede observar en las imágenes de la pantalla, está presente una hernia en estos pacientes hecha de la vejiga extrófica que rodea la piel. Y como hallazgos menos frecuentes podemos encontrar que los testículos no estén descendidos y también que el ano y la vagina estén en sentido anterior. En estos pacientes, por la anatomía y la fisiopatología de la enfermedad, son comunes las infecciones urinarias bajas y por tanto la hidronefrosis. Dentro del diagnóstico, como ya decíamos, es una anomalía rara, por tanto el diagnóstico prenatal es difícil. Sin embargo, si al momento de nacer nosotros observamos la anomalía obvia de la mucosa vesical expuesta, pues pensaríamos en extrofia vesical. Además, también nos ayudaríamos de estudios radiográficos que, como ya les mencionaba, en estos pacientes las ramas de los huesos púbicos están separadas, por tanto, los estudios radiográficos nos podrían revelar esta separación. Dentro del tratamiento para la extrofia vesical, este se maneja en distintas etapas de la anomalía. En este caso mencionamos la etapa 1, que consiste en cerrar la pared abdominal, la vejiga y uretra posterior. Es necesario en este caso un procedimiento ortopédico, el cual es una osteotomía sacra que nos va a permitir cerrar la pared abdominal. Se incluyen otros pasos de este personaje que se menciona, Mollart. Son 3 pasos. Dentro de ellos incluye el primero, cierre de la vejiga con osteotomía sacra para cerrar el anillo pélvico en la sínfisis púbica, más el alargamiento del pene. El segundo procedimiento es para reflujo antiureteral y reconstrucción del cuello vesical. Y el tercero es la reparación del pene epispádico. Un punto importante que cabe mencionar aquí es que se recomienda realizar este tratamiento antes de la fibrosis de la mucosa vesical. Y un punto aparte, cuando los pacientes tienen la vejiga pequeña, fibrótica y ya sin elasticidad,
Lo que se aconseja o el tratamiento de elección es una derivación urinaria con cistectomía. Como sabemos, todo procedimiento quirúrgico tiene complicaciones, y en este caso el procedimiento quirúrgico que se realiza como tratamiento para la extrofia vesical no es la excepción. Dentro de las complicaciones después de una reparación quirúrgica tenemos la incontinencia, la infertilidad, el reflujo vesículo-uretral, infección de vías urinarias, bajas en este caso, y son más frecuentes el adenocarcinoma de vejiga y de recto. Ahora hablaremos de malformaciones congénitas de pene. En este caso nos enfocaremos a hipospadias. Las hipospadias son un trastorno en donde el meato uretral se abre en el lado ventral del pene, proximal a la punta del glande. Pero, ¿qué sucede anatómicamente para que estas hipospadias o este trastorno se dé? Bueno, pues como ya sabemos y como hemos estudiado en los cursos anteriores de nuestra carrera, la diferenciación sexual y el desarrollo uretral empiezan in útero casi a las 8 semanas, culminando aproximadamente en la semana 15. Anatómicamente sabemos que la uretra está formada por la fusión de pliegues uretrales a lo largo de la superficie ventral del pene, el cual se extiende a la corona en el tallo distal. La uretra glandular está formada por canalización de un cordón ectodérmico que ha crecido hacia el glande para comunicarse con los pliegues uretrales fusionados. Por tanto, las hipospadias son el resultado de cuando la fusión de los pliegues uretrales no es completa. Este trastorno ocurre aproximadamente en 1 de cada 300 varones y se sabe que los estrógenos y las progestinas administrados durante el embarazo aumentan su incidencia. En la pantalla se presenta una clasificación, la cual es una clasificación de las hipospadias de acuerdo a su ubicación. En primer lugar tenemos la hipospadia glandular, la cual se encuentra en la apertura proximal del glande. La segunda es la hipospadia coronal, que se encuentra en la apertura del surco coronal. La tercera corresponde al tallo peniano, la cuarta es penoescrotal y la 5 es la perineal. Hablando de las manifestaciones o datos clínicos que presentan estos pacientes, debemos tener en cuenta que tanto niños mayores como adultos se pueden quejar de una dificultad para dirigir el chorro urinario o también porque este está muy disperso, a diferencia de los niños pequeños y de los neonatos, que es muy difícil el diagnóstico debido a que apenas se aparecen los síntomas de hipospadias. Los pacientes adultos nos van a mencionar que su problema les va a impedir el coito. Esto debido a que la curvatura del pene va a causar un doblamiento ventral y arqueado del tallo peniano que pues no va a dejar que se realice el coito adecuadamente. Hablando de los tipos perineal y penoescrotal de las hipospadias, estos van a obligar a que el paciente miccione de forma sentada y, como lo menciona en la pantalla, que la perineal y la penoescrotal causan infertilidad en el adulto. Esto debido a que son dos formas proximales de hipospadias. Algo también que nos va a referir el paciente es que su pene se ve o tiene un aspecto de capucha. Esto es causado por prepucio ventral deficiente o ausente. De igual manera, en estos pacientes se observa un meato hipospádico que puede ser estenóstico y tiene que examinarse y calibrarse con cuidado. La incidencia aumenta en niños con testículos que aún no han descendido correctamente. Por tanto, la exploración escrotal es necesaria para determinar la posición de los testículos en estos niños. Dentro de los datos de laboratorio radiográficos y endoscópicos, aquí cabe destacar que los niños con hipospadias de tipo penoescrotal y perineal habitualmente tienen un escroto bífido y genitales ambiguos. Por tanto, la realización de un frotis bucal y de un cariotipo nos van a ayudar a determinar qué sexo genético tiene el paciente. También nos ayuda la uretroscopía y citoscopía, las cuales nos van a orientar en cuanto a que si los órganos sexuales masculinos tienen un desarrollo normal o no. Y la urografía intravenosa, la cual está indicada aparte de las malformaciones congénitas, en este caso de pene, para determinar si el paciente cursa también con alguna otra malformación congénita, por ejemplo de riñones o de uréteres. Bueno, el diagnóstico diferencial se hace con el síndrome androgenizado adrenogenital. Esto debido a que un punto muy importante que cabe destacar
es que cualquier grado de hipospadias es una expresión de feminización. Por tanto, en la realización del cariotipo es muy importante que nos permita determinar el sexo genético del paciente. El tratamiento, al igual que la extrofia vesical, es a través de una reparación quirúrgica en la cual se va a realizar un enderezamiento del pene mediante la eliminación de la curvatura que ya mencionaba. Esto se recomienda realizarlo antes de la edad escolar para que después el paciente no tenga problemas, como ya los mencionados en los datos clínicos de la diapositiva anterior. Para desarrollar una nueva uretra se necesita piel local y prepucio, y el avance de uretra al glande se ha vuelto factible desde el punto de vista técnico y aceptable desde el punto de vista o aspecto cosmético. El pronóstico de estos pacientes es bueno después de la cirugía correctiva. Sin embargo, si no se tienen los cuidados pertinentes, como toda cirugía puede tener complicaciones, entre ellas la formación de fístulas. Es por tanto que se debe hacer hincapié en la prevención de estas. Antes de comenzar a hablar de los defectos del desarrollo sexual en general, debemos hablar de las criptorquídeas, que son una de las anomalías más comunes del desarrollo sexual masculino. Por tal motivo tenemos que tenerlas muy en cuenta. Bueno, una criptorquídea se define como una anomalía de posición de uno o de los dos testículos, encontrándose espontánea y permanentemente fuera del escroto. Su significado proviene del griego, que significa criptos, que hace referencia a oculto, y orquis, que significa testículo. Nosotros como médicos debemos de tener muy en cuenta la prevención secundaria en estos pacientitos o de ser así en las futuras mamás. Esto a través de la historia clínica, la cual debe ser orientada a conocer si existen antecedentes familiares de criptorquídea o de alguna otra patología relacionada, así como para identificar problemas durante la gestación de la madre que hubiera dificultado el descenso correcto de los testículos. En la anamnesis también es muy importante identificar los factores de riesgo para criptorquídea, entre los que se encuentran edad materna avanzada, madres adolescentes, embarazos no deseados, deficiente control prenatal, personas que se automedican, consumo de alcohol y tabaco, dieta deficiente, sobrepeso materno u obesidad materna, exposición a estrógenos o químicos como pesticidas o fertilizantes de la madre durante el embarazo, enfermedades maternas infecciosas y o crónicas. Hablando de exploración clínica, debemos saber qué es el inicio o es el método de inicio entre la diferenciación si los testículos son palpables o no. Es muy importante realizarla al nacimiento o en la primera cita de reconocimiento de nuestros pacientitos, por lo que se recomienda revisar los testículos a los 15 días, a los 6 meses, a los 12 meses, es decir, al año, y a los 2 años de edad, para conocer si el descenso de los testículos está siendo correcto. Hablando del diagnóstico clínico de la criptorquídea, se debe realizar la valoración por medio de la palpación, pero ¿cómo se realiza esto? Bueno, pues se recomienda que, como se observa en la imagen de la pantalla, que el niño esté relajado en posición supina con las extremidades inferiores en semiflexión o en posición de cuclillas. Y si el niño colabora, se puede realizar la maniobra de Valsalva. Si nosotros no llegamos a ubicar el testículo en escroto, es recomendable proceder de manera delicada, sin maniobras o gestos bruscos, y con las manos tibias a tratar de descender el testículo. Esto aplicando la punta de los dedos de la mano izquierda sobre la región inguinal, intentando desplazar el testículo, mientras que con la otra mano, es decir, con la mano derecha, se intenta sostenerlo a través del escroto. Con esta maniobra se va a valorar tanto la localización, el grado de descenso, volumen y consistencia de ambos testículos. Como ya se ha mencionado y se ha reiterado que el diagnóstico clínico es muy importante, también se puede ayudar o nos podemos ayudar con los estudios de imagen. Esto cuando no se logra reconocer la localización gonadal y por tanto los testículos pueden encontrarse o ubicarse en algún otro nivel como en el inguinal, intraabdominal o no existir.
Dentro de los estudios de imagen que se pueden utilizar está la ecografía, la cual es de gran utilidad en el diagnóstico de testículos no palpables que se encuentran localizados junto al canal inguinal interno, pero en los testículos abdominales es muy pobre su utilidad. La tomografía axial computarizada o computada presenta un gran número de falsos negativos, por tanto, no es de gran utilidad, además de que tiene alto riesgo de radiación y necesidad de sedación. La resonancia magnética nuclear tiene mayor sensibilidad que la TAC, sobre todo la angioresonancia con gadolinio para ubicar testículos inguinales. Las limitantes son que tiene alto costo y que se necesita sedar al paciente. Otra de los estudios de imagen que se utilizan es la herniografía o peritoneografía, que es útil en la evaluación quirúrgica para valorar el proceso vaginal. Es un procedimiento que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, cerca del 100%. Y la laparoscopía, que se considera una herramienta diagnóstica que permite identificar un porcentaje entre el 60 y el 100% aproximadamente de los testículos no descendidos que no se palpan. Por último, se hablará sobre el tratamiento que se tiene actualmente para la criptorquidia. El objetivo principal del tratamiento para criptorquidia es permitir el adecuado crecimiento de la gónada, así como preservar la fertilidad y disminuir el riesgo de cáncer testicular principalmente. Existen dos vertientes o dos tratamientos principales para criptorquidia, que es el tratamiento hormonal y el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento hormonal existen indicaciones, las cuales incluyen que el testículo tenga adecuado volumen, que su localización esté en orificio inguinal externo, que tenga una apropiada funcionalidad en cuanto al hormonal y que el testículo bilateral sea no palpable. Así como tiene indicaciones, también tiene contraindicaciones, entre las que se encuentran que el paciente presente o tenga una hernia inguinal, un quiste de cordón, hidrocele, varicocele o persistencia de la cloaca. Hablando del tratamiento quirúrgico, el cual es la realización de una orquidopexia que se realiza antes de cumplir los 2 años de edad. Esto debido a que si se deja pasar más tiempo que el testículo no esté en su posición normal, lo puede ocasionar que el paciente sufra de infertilidad y por tanto no llevar una vida sexual adecuada. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico son que se puede realizar a partir de 1 año de edad, si existe alguna hernia inguinal, si la criptorquidia está acompañada de malformación genital o si es unilateral detectada después de la pubertad. Estos datos de las tablas y en general de la criptorquidia son sustentados por la Guía de Práctica Clínica sobre Diagnóstico y Tratamiento de Criptorquidia. Existen ocasiones donde la evaluación cromosómica, bioquímica o radiográfica no son suficientes para poder identificar el tipo de intersexualidad de nuestro paciente. Es aquí donde alternativas quirúrgicas ocupan alguna utilidad para nosotros poder terminar nuestro diagnóstico. Se sabe que la laparotomía o la laparoscopía se han ido incrementando en uso en años recientes. Estas están indicadas cuando la biopsia influye en la asignación de sexo o cuando es necesario extirpar gónadas en cordón o disgenéticas en pacientes con riesgo de cáncer, tal como aparece en la feminización testicular incompleta, la variante Y de Thorne o la disgenesia gonadal combinada. El médico tratante al momento de realizar la asignación sexual se va a enfrentar a diferentes retos. Uno de los principales es la presión que pueden llevar a cabo los familiares para conocer el sexo del bebé o, por otro lado, los procesos burocráticos que necesitan este dato para llevarse a cabo. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que una asignación sexual pronta, pero que no necesariamente es la más apropiada para el bebé, puede llevar a cabo consecuencias biopsicosociales en el futuro. Por lo tanto, si la ambigüedad permanece, aun con los estudios iniciales, se recomienda mantener una postura cautelosa con procedimientos de asignación sexual que sean reversibles. Un claro ejemplo pasaba en la extrofia cloacal o de lesiones penianas iatrogénicas.
Anteriormente, el tratamiento se basaba en que no existía una estructura fálica adecuada. Por lo tanto, a hombres genéticos se convertían en mujeres mediante orquitectomía quirúrgica, extirpación de cualquier órgano genital masculino excedente, vaginoplastía y futuro tratamiento hormonal para desarrollo mamario. Aunque los resultados de los procedimientos quirúrgicos sean adecuados desde el punto de vista anatómico, se sabía que al momento de llegar a la pubertad o la adolescencia, muchas de estas mujeres no se asignaban. Hay que tomar en cuenta que aunque el fenotipo y el genotipo coincidan, esto nunca va a garantizar el éxito de la asignación con la concordancia de la identidad sexogenérica que posteriormente puede desarrollar el paciente. Existen diferentes factores de la determinación sexual que podemos englobar en dos teorías, la hipótesis de la crianza y la hipótesis genética. En el caso de la hipótesis de la crianza nos basamos en factores sociales y se está basada en la percepción de los órganos genitales del niño por parte de sus padres. En este caso se influyen las interacciones como los nombres, el vestido, la orientación de juegos y la organización social. Es la manera en que el padre va a percibir a su hijo y el tipo de entorno que va a usar para su crianza. Por otro lado, tenemos la hipótesis genética. En esta, que son los factores biológicos, establece que la identidad sexual está determinada por la conformación genética, y poco a poco han existido más estudios que la respaldan. Por un lado tenemos la impronta dejada por esteroides y andrógenos en el encéfalo que se ha estudiado en diferentes estudios, y los ejemplos que tenemos en la ablación peniana y iatrogénica en hombres creados como mujeres, o hombres con deficiencia de 5-alfa reductasa que fueron creados como mujeres. Hay un tema en común en estos pacientes que es el nivel elevado de exposición in útero a andrógenos que en teoría masculinizan el encéfalo y les confieren una identidad masculina. Existen diferentes puntos a considerar al momento de realizar la asignación sexual o calificarla como exitosa. Uno de los principales es que el género y la identidad sexual se ha estudiado con los seres humanos. No son polos que nos engloban en hombre o mujer, sino que es un espectro y han existido bastantes personas que se identifican como intersexuales sin necesariamente encasillarse como hombres o como mujeres. Por otro lado, no debemos de tomar en cuenta o no se debe confundir la orientación sexual con la identidad de género, siendo la primera la que nos indica a qué personas se sienten atraídas y la otra cómo se identifica. Por lo tanto, no se debe de seguir con heteronormatividades para poder nosotros realizar el procedimiento. Al momento de nosotros realizar el diagnóstico de intersexualidad y cuál es la categoría a la que pertenece, hay que tomar muy en cuenta el periodo de presentación. Por ejemplo, en el periodo neonatal puede tratarse de pacientes con órganos genitales ambiguos de una manera muy lógica. En este caso vamos a evaluar las gónadas. En caso que encontremos ambas gónadas palpables, podemos pensar en un pseudohermafrodita hombre con cromosoma 46XY. Si ninguno está palpable, podemos tomar una disgenesia gonadal pura con 46XX o 46XY o un pseudohermafrodita femenino con 46XX. Por lo otro lado, si es únicamente una palpable, podemos tomar en cuenta un verdadero hermafrodita femenino o una disgenesia gonadal combinada. Esto como un aspecto inicial. Y en el caso del diagnóstico diferencial, podemos tomar que ya tuvimos una sospecha diagnóstica y en este momento podemos proceder a los diferentes estudios que nos pueden dar ya cuál es el diagnóstico certero, entre los que se presenta, dado un cariotipo, el estado de la gónada, los órganos genitales, la existencia o no de un útero y los esteroides en orina o suero. Todos estos ya nos van a dar un diagnóstico más preciso. Si nuestro paciente se encuentra en una edad mayor, comúnmente lo va a hacer cuando debería presentarse el desarrollo puberal. De ahí lo vamos a calificar de dos maneras, inapropiado y alterado. El nivel puberal inapropiado quiere decir que no coincide con la edad de nuestro paciente. Puede ser desde que haya un retraso en la pubarca, en la telarca y en la menarca, o en el caso de un nivel puberal alterado, es que nuestro paciente tiene características sexuales que no corresponden al sexo en el que está asignado. Un ejemplo es un hombre con desarrollo mamario. En el caso que tengamos un nivel puberal inapropiado, lo ideal es pedir esteroides urinarios. En el caso que existan, deberíamos de pensar cuál es el que se está presentando. En el caso de tener 17 hidroxiprogesterona, podemos pensar en una deficiencia de 21 beta-hidroxilasa. Por otro lado, si tenemos 11 desoxicorticoesterona, podemos pensar en una deficiencia de 11 beta-hidroxilasa. Por el contrario, si no encontramos esteroides urinarios, lo ideal es realizar una laparoscopia exploratoria y en el caso de encontrar ovariotes
testículo, estaríamos pensando en un verdadero hermafrodita. En el caso de un nivel puberal alterado, hay que tomar en cuenta el cariotipo. Si lo pedimos, podemos tener diagnósticos a simple vista como el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter. En el caso de tener 46XX, hay que compararlo con los órganos genitales externos. Si son de hombre, vamos a tomar que es un hombre XX. Y si es una mujer inmadura o qué es lo que presenta, vamos a compararlos con los ovarios en una laparoscopia exploratoria. En caso de tenerlos, podemos pensar en una deficiencia 17 beta-hidroxilasa en la mujer. Y en caso de no tenerlos, hay que pensar en una disgenesia gonadal pura. Por otro lado, si tenemos 46XY, hay que buscar si existen gónadas en banda en la laparoscopia exploratoria. En caso de no tenerla, vamos a pensar en un síndrome de testículo ausente. Y en caso de que sí existir, podemos pensar en una disgenesia gonadal pura. Por último, una de las formas en que podemos tener un diagnóstico diferencial es en pacientes con infertilidad. Hay que tomar muy en cuenta el cariotipo y podemos considerar que sea un síndrome de Klinefelter, un síndrome de hombre XX o un síndrome de hombre infértil. Tratamiento de trastornos específicos. Pseudohermafroditas femeninos. Esta patología se va a caracterizar por un genotipo 46XX. Vamos a encontrar gónadas no palpables u ovarios normales. Una característica visible es la virilización de los órganos genitales externos, como podemos apreciar en la imagen lateral. La hiperplasia suprarrenal congénita es la causa más común que va a causar en los órganos genitales ambiguos o el pseudohermafroditismo, que cubre el 95%, y el otro 5% su etiología va a ser a la exposición materna a andrógenos. Esa patología se va a caracterizar por una deficiencia en 21 alfa hidroxilasa y 11 beta hidroxilasa, llevan a una masculinización del feto femenino. También va a haber deficiencias en 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y 17 alfa hidroxilasa, que tienen defectos en la síntesis de cortisol y hormonas esteroideas, al igual que la alteración de la hormona aldosterona. Los metabolitos 17-hidroxiprogesterona y 17-hidroxipregnenolona, que surgen de la deficiencia de 21 alfa hidroxilasa, se metabolizan en andrógenos, lo que produce una virilización de los órganos externos femeninos. Existe una alteración en la secreción de cortisol y aldosterona, lo que lleva a la pérdida de electrolitos y líquidos. Se puede producir hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis, renina aumentada, lo que tenemos que corregir. El tratamiento tenemos que reemplazar con glucocorticoides, ya que la ausencia de cortisol es incompatible con la vida. Asimismo, tenemos que reemplazar con aldosterona, un mineralocorticoide. Tenemos que corregir el estado hidroelectrolítico para una homeostasis mejor. El tratamiento materno con dexametasona antes de la semana 10 de gestación puede producir de manera significativa el riesgo de masculinización del feto femenino. Podemos apreciar en la imagen varios grados de la virilización de los genitales externos. Continuamos con el pseudohermafroditismo masculino. Se caracteriza por un genotipo 46XY. Podemos encontrar testículos normales, palpables y masculinización parcial o completa de los órganos genitales externos. Se va a dividir en dos vertientes, una a la insensibilidad completa de los andrógenos y a una insensibilidad parcial a los andrógenos. Tiene nuevamente, repito, un cariotipo 46XY
Tiene órganos femeninos externos sin ambigüedad, labios mayores, hipoplásicos, bolsa vaginal. El desarrollo de mamas ocurre a los pacientes con insensibilidad incompleta a andrógeno, secundaria a la conversión periférica de testosterona en estradiol a partir de la enzima aromatasa. En los pacientes que responden a tratamiento con andrógenos en dosis elevadas con crecimiento fálico, el sexo se cría conforme a la crianza, valga la redundancia, que ha tenido el individuo como hombre. Eso repercute mucho en la formación de la familia, en el estado psicológico y en las creencias. Conforme a la deficiencia de 5-alfa reductasa, es la responsable de la conversión de testosterona a la dihidrotestosterona. En el aspecto clínico se presentan con un falo pequeño, hipospadias marcados, escroto bífido y utrículo prostático residual. Aquí es muy importante el tratamiento, ya que va a ser una cirugía reconstructiva. Aquí es muy importante definir que va a ser muy importante la consideración de el individuo a operar. Persistencia de los conductos de Müller. Este síndrome se va a presentar en el varón debido a que este no va a contar con la hormona antimülleriana, la cual va a causar una regresión de las estructuras que hubiera formado el útero, las trompas de falopio y la parte superior de la vagina. Al igual, los defectos en el gen Mis o en el receptor Mis llevan a la retención de las estructuras de Müller y suele heredarse como un defecto autosómico recesivo. En el aspecto clínico, los pacientes con síndrome de conducto de Müller persistente se presentan de manera inespecífica en el momento de cirugía por criptorquidia. Por lo tanto, el nombre alterno para este síndrome es hernia uterina inguinal. Dentro del saco de la hernia, una trompa de falopio, el útero o ambos, se encuentran unidos a estructuras del cordón testicular. En la exploración inicial, debe documentarse una descripción clara de la gónada y las estructuras de Müller circundantes, con una muestra para biopsia de la gónada y la obtención de un cariotipo. Una vez que se ha hecho un diagnóstico definitivo, puede realizarse la cirugía reconstructiva. El objetivo va a ser separar las estructuras inapropiadas de Müller del cordón sin perturbar los conductos deferentes, la arteria testicular o ambos. La fertilidad suele verse alterada aunque los niveles de testosterona sean normales. En pacientes en que los testículos permanecen en el abdomen o que no pueden separarse las estructuras de Müller, lo indicado va a ser una orquiectomía. Ahora hablaremos de los síndromes de función gonadal anormal. El primero a tratar es el síndrome de Turner. El genotipo va a ser 45X o 45X46XX. Va a afectar solamente a personas del sexo femenino y se produce cuando falta un cromosoma X de forma total o parcial. La clínica va a constar de un cuello membranoso, tórax en embudo, defectos de la válvula aórtica, coartación de la aorta, riñón en herradura, una estatura corta y la ausencia de la pubertad. Durante el desarrollo fetal, los pacientes con síndrome de Turner, los ovarios se desarrollan, pero más adelante degeneran en gónadas en cordón. Estas no van a representar un riesgo de cáncer y no es necesario eliminarlos. El tratamiento se dirige hacia el aumento del crecimiento con somatotropina en niños y más adelante el reemplazo estrogénico empieza en la adolescencia tardía, de modo que no interfiera con el crecimiento máximo. Genesia gonadal completa 46XX. Este trastorno suele diagnosticarse después de un tratamiento de exploración y análisis por pubertad retardada o amenorrea primaria. Van a tener un fenotipo femenino normal
y su identidad sexual va a ser femenina. El riesgo de tumoración va a ser raro, pero pueden presentarse algunos tumores abdominales. El tratamiento va a consistir en un reemplazo hormonal con eliminación de las gónadas en el cordón innecesarias. Disgenesia gonadal 46XY o síndrome de Swyer. Los pacientes van a presentar un fenotipo femenino y van a estar caracterizados por una función testicular ausente en presencia de un cromosoma Y. El diagnóstico se hace a través de un cariotipo discordante con el fenotipo, pubertad retardada, amenorrea o pubertad precoz. La incidencia de tumores gonadales es de 60%, siendo más común el gonadoblastoma. Para esto va a ser necesario extirpar las glándulas. La disgenesia gonadal combinada 45X, 46XY. Por lo general se va a tener un testículo en el cordón y uno disgenético. La mayoría de los niños va a tener virilización incompleta que produce órganos genitales ambiguos o hipospadias con criptorquidia. El 90% se presenta con órganos genitales externos masculinos normales, pero el paciente está en riesgo de que cambios gonadales progresivos lleven a fibrosis, reducción de la fertilidad y concentraciones bajas de testosterona. El 20% de estos pacientes van a tener retraso mental o autismo. El hallazgo más común es el desarrollo asimétrico de los testículos, a menudo con un testículo disgenético y una centilla gonadal. También puede presentarse asimetría de los genitales externos e internos. Los niños con asignación de sexo masculino pueden presentar criptorquidia, disgenesia testicular parcial e hipospadias. Generalmente hay persistencia de estructuras müllerianas. Por el contrario, los niños con asignación de sexo femenino presentan diferentes grados de virilización y pueden mostrar manifestaciones de rasgos clínicos del síndrome de Turner. El tamaño del útero y el grado de diferenciación de los genitales internos varía. En ambos sexos puede darse una estatura corta y tienen un alto riesgo de desarrollar gonadoblastomas y disgerminomas. Para el tratamiento se recomienda la gonadectomía en pacientes con asignación de sexo femenino debido al incremento de riesgo de gonadoblastoma. En pacientes con asignación de sexo masculino se requiere orquidopexia para fijar los testículos en el escroto y puede ser recomendable una biopsia en la pubertad. La gónada más disgenética debe ser eliminada y el tratamiento con hormona de crecimiento si se detecta una estatura baja. Deficiencia de 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Es un trastorno un poco frecuente de herencia autosómica recesiva y provoca pseudohermafroditismo en el hombre. Va a haber una diferenciación incompleta de los genitales masculinos en hombres con cariotipo 46XY. Esta enzima se encarga de catalizar la conversión de androstenediona a testosterona en los testículos. La falta de testosterona en los testículos fetales conduce al nacimiento de individuos genéticamente varones, pero con genitales externos femeninos. Los pacientes suelen presentar al nacimiento unos genitales externos femeninos o ambiguos, caracterizados por clitoromegalia, fusión labioescrotal posterior y orificio vaginal perineal ciego. Los testículos tienen una situación inguinal o en los pliegues labioescrotales. A pesar de que algunos pacientes con defectos no muy severos son criados como niños, los afectados suelen criarse como niñas. Y al llegar a la pubertad van a desarrollar síntomas de virilización y ginecomastia como resultado del aumento de testosterona en suero. Todos estos pacientes van a ser estériles. Es a menudo mal diagnosticada durante la infancia y se detecta en la pubertad en chicos genéticamente masculinos que han sido criados como niñas y desarrollan hirsutismo y amenorrea primaria, o que han sido criados como niños y presentan ginecomastia y desarrollo genital incompleto. El diagnóstico se va a dar a través de una proporción aumentada de androstenediona a testosterona postpubertal o en el estado prepuberal como respuesta a una prueba de estimulación con hormona gonadotropina coriónica humana. Para el tratamiento se debe de discutir
cuál es el género a asignar. Si se elige una identidad femenina, se va a proceder a una ginetoplastía y gonadectomías feminizantes. Si se elige una identidad masculina, la ginetoplastía va a ser masculinizante. Desorden de diferenciación sexual ovotesticular. El desorden de diferenciación sexual ovotesticular, también conocido como hermafroditismo verdadero, se define como la presencia de tejido ovárico y testicular dentro del mismo individuo. Existen 3 cariotipos diferentes. El más común en pacientes con verdadero hermafroditismo es 46XX, seguido por el mosaicismo 46XY, 46XX y por último el cariotipo 46XY, en solamente el 7% de los pacientes. En pacientes con hermafroditismo verdadero, las gónadas son una combinación de ovotestículos, ovarios o testículos. La configuración más común es ovotestículo-ovario en 35% de los pacientes, seguido por ovotestículos en 25%, ovario-testículo en 25% y por último ovotestículo-testículo en el 15% restante. Generalmente, una o ambas gónadas son palpables en por lo menos el 60% de los pacientes. En cuanto a histología y función, mientras que la histología y función ovárica suelen ser normales, la histología testicular y su función suelen ser anormales. La configuración del ovotestículo puede ser bilobular y el tejido ovárico y testicular pueden tener una separación relativa o bien estar entremezclados, lo que dificulta su separación quirúrgica. Las estructuras internas tienden a correlacionarse con el tipo de gónada. Casi 80% de los verdaderos hermafroditas tienen un útero funcional o rudimentario. El útero puede encontrarse en el abdomen o estar relacionado con una hernia inguinal. En pacientes con estructuras uterinas e histología ovárica normales se han reportado fertilidad y embarazos normales. Por otra parte, los órganos genitales externos suelen ser ambiguos, aunque el 60% de los pacientes están masculinizados con un falo hipospádico bien desarrollado. El diagnóstico de verdadero hermafroditismo debe sospecharse en pacientes con órganos genitales ambiguos virilizados, que tienen un genotipo 46XX o un genotipo en mosaico 46XX, 46XY relacionado con el hallazgo de estructuras de Müller. El diagnóstico se confirma mediante biopsia gonadal que indica la presencia de tejido ovárico y testicular. Una vez confirmado el diagnóstico, puede ser necesaria la corrección quirúrgica, de lo cual se hablará más adelante. Formas sin clasificar del desarrollo sexual anormal. Hipospadias es un trastorno congénito en el que el meato urinario del pene se encuentra en la parte inferior del mismo. La etiología puede definirse en menos del 5% de los pacientes. Esto deja la mayor parte de los casos sin una etiología definida. Teorías recientes sugieren una normalidad en el cierre de la costura uretral de la línea media. Otra etiología posible que explica el aumento de la incidencia de hipospadias en países occidentales en los últimos 25 años es un aumento a la exposición a disruptores endocrinos ambientales. Generalmente los pacientes con hipospadias presentan una identidad sexual macroscópica sin ambigüedades. Sin embargo, si existe cualquier duda, los pacientes con hipospadias severas, hipospadias en relación con criptorquidia unilateral o ambos, debe revisarse el cariotipo para documentar el genotipo. Aquí podemos ver el espectro de hipospadias. En el inciso A anterior, donde el meato está en la superficie inferior del glande. En el inciso B coronal, donde el meato se encuentra en el surco balanoprepucial. En el inciso C distal, en el tercio distal del tallo. En el inciso D, pene escrotal, en la base del tallo, enfrente del escroto. En el inciso E, escrotal, en el escroto o entre los primordios genitales. Y por último, en el inciso F, perineal, donde el meato se encuentra detrás del escroto o los primordios genitales. Micropene. Un pene de menos de 2.5 centímetros de longitud peneana extendida sin hipospadias en un hombre a término se define como micropene. El micropene puede deberse a múltiples etiologías y la más común es la deficiencia fetal de testosterona, seguida de efectos parciales en la expresión del receptor de andrógeno o la enzima 5-alfa reductasa. La síntesis fetal de testosterona se divide en 2 categorías: la falla testicular primaria por la célula de Leydig y la falla central.
Esta última puede deberse a hipopituitarismo congénito o deficiencia de gonadotropina aislada. Los pacientes con menor producción fetal de testosterona debido a falla de las células de Leydig o falta de estimulación de la célula de Leydig debido a deficiencia de gonadotropina responden a tratamiento con inyecciones intramusculares de enantato de testosterona suplementario de 25 a 50 miligramos cada mes durante 3 meses consecutivos. A partir de los resultados a largo plazo en pacientes con micropene, se ha documentado que la longitud final del pene adulto es normal para más del 90% de los pacientes tratados con varios cursos cortos de enantato de testosterona. Por último, hablaremos de las anomalías cloacales y extróficas. Como sabemos, los sistemas anorrectal y urogenital surgen de una estructura embrionaria común llamada cloaca. El subsecuente desarrollo conduce a la división de la cloaca en la uretra, la vejiga urinaria, la vagina, el canal anal y el recto. El desarrollo cloacal defectuoso y las malformaciones anorrectales y urogenitales resultantes son de las más graves encontradas en niños. Generalmente, los problemas significativos relacionados con reconstrucción quirúrgica de la extrofia cloacal incluyen onfalocele, cuantiosas anomalías gastrointestinales como intestino corto, malrotación, duplicación, atresia duodenal y divertículo de Meckel, y anomalías genitourinarias significativas como valvas separadas de la vejiga, anomalías renales de las vías superiores y órganos genitales bífidos. Precisamente por estas implicaciones, a los varones neonatos con extrofia cloacal se les convertía en mujeres debido al desarrollo genital inadecuado y el mal pronóstico para el desarrollo mediante cirugía de un fenotipo masculino normal. Sin embargo, con las técnicas quirúrgicas modernas y un método multidisciplinario para su cuidado, los niños con este trastorno complejo pueden tener una identidad sexual normal. Ahora hablaremos sobre el manejo quirúrgico de los desórdenes del desarrollo sexual. Hay varios factores a tomar en cuenta al realizar la asignación del sexo. El cariotipo con el que nace el paciente. Este no siempre coincide con los genitales o con las gónadas presentes, pero pues puede ayudar a los familiares a tomar una decisión sobre qué sexo le quieren asignar a su bebé. También hay que tomar en cuenta los genitales y gónadas presentes al momento del nacimiento, ya que estos van a servir como referencia para poder realizar la cirugía de asignación de sexo y decidir y planear la intervención quirúrgica a base de los tejidos presentes. Es muy importante realizar pláticas con la familia acerca de la situación del bebé, ya que ellos, al momento de nacer, son los quienes van a tomar la decisión sobre la identidad sexual del bebé. Más adelante en la vida, cuando el individuo tenga la capacidad de decidir por sí mismo, la identidad sexual que él tenga va a ser muy importante, ya que si aún no se han realizado la cirugía o se va a realizar más cirugías para corregir los problemas de las primeras, pues la identidad sexual del individuo va a decidir qué género o qué sexo va a decidir tener. El ambiente y el impacto social son muy importantes, ya que el desarrollo de un individuo se basa mucho en los roles de género y sexo, y por eso hay que tomarlos mucho en cuenta, al igual que la preferencia sexual, ya que en la pubertad y cuando el individuo empieza a tener relaciones sexuales, pues es necesario que tenga con qué poder realizar las actividades y que puedan ser satisfactorias al momento de realizarlas. El tratamiento quirúrgico entra en 5 categorías. El diagnóstico y biopsia, este es para saber qué tipo de gónadas tiene el paciente, ya sea ovario o testículos. Gonadectomía y resección de estructuras mullerianas inapropiadas. En caso de que tenga gónadas o estructuras
de ambos sexos. Reducción del clítoris o clitoroplastia, vaginoplastia y reconstrucción fálica. Históricamente, un clítoris grande o estructura fálica había sido manejada con amputación. Recientemente, con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas, se ha desarrollado la clitoroplastia de reducción, la cual imbrinca el cuerpo proximal del clítoris y remueve el cuerpo y glande excesivo. El objetivo de la clitoroplastia es recrear la anatomía femenina normal, así como poder preservar la función sexual del clítoris. ¿A qué edad realizar la vaginoplastia? Es un tema de controversia, ya que la presencia de la vagina no es necesaria hasta la pubertad para permitir el paso del flujo menstrual. Más adelante en la vida, la vagina es necesaria para la penetración, la fertilidad, así como una identidad sexual. El tipo de vaginoplastia va a depender del nivel de masculinización que existe. Para anomalías del seno urogenital bajo, un colgajo prepucial puede generar un introito adecuado para una separación adecuada de la uretra y la vagina. Para anomalías del seno urogenital superior, movilización urogenital parcial y el uso del seno urogenital y un colgajo vaginal anterior pueden ser necesarios. En caso de que exista una gerencia vaginal o una vagina corta, una vaginoplastia de sustitución con intestino o piel puede ser requerida. Recientemente se ha intentado usar la mucosa oral como sustitución de la mucosa vaginal. La reconstrucción fálica viene siendo una tarea desafiante, pero con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas como microanastomosis libres, colgajos inervados del antebrazo, colgajos abdominales, colgajos mucocutáneos del recto abdominal, entre otras, se han podido realizar nuevas técnicas de reconstrucción fálica con mejores resultados. Se tiende a realizar en adolescentes y en adultos, ya que hay mayor cantidad de tejido en estas etapas de la vida, a diferencia de los niños, así como que la anatomía ya es más grande, a diferencia de los vasos más pequeños que existen en los infantes. Muchas gracias por su atención. Esperemos haya sido de su agrado. En la parte de los comentarios podrán encontrar un resumen de lo hablado en esta clase. Gracias.